Hola amigos, bienvenidos al tercer tutorial del motor Bedini, sobre el motor Bedini. En este tutorial dijimos que íbamos a ver el circuito de descarga por condensador. El objetivo de este tutorial es que veamos cómo se monta ese circuito, que entendamos cómo funciona ese circuito y luego pues haremos algunas medidas con polímetros y con el osciloscopio para ver diferencias entre el circuito sin esta parte, el circuito general sin esta parte y el circuito con esta parte de aquí. Esto funciona, el condensador. Este condensador se carga cuando el switch está abierto y cuando se cierra es cuando se descarga sobre la batería de carga. Los mejores resultados que obtuvo John Bedini con este condensador fueron de 4 condensadores en paralelo de 80 voltios y 15.000 micros. 15.000 micros, lo que nos da pues el equivalente a un condensador de 80 voltios y 60.000 micros. Esto, bueno, nosotros en nuestras pruebas vamos a utilizar tres condensadores de 10.000 micros y 50 voltios, pero bueno, aquí podéis usar los condensadores que, bueno, pues que os dé vuestro presupuesto. Los mejores, desde luego, para este tipo de dispositivos son los condensadores electrolíticos Photoflash, que están diseñados para descargas muy rápidas y presentan una impedancia bajísima, lo cual viene bien para descargar rápidamente la energía en la batería. Los podéis encontrar si buscáis por Photoflash capacitor, veréis que podéis encontrar muchos en eBay, bueno, y en otras webs. El proceso de carga y descarga de este condensador es el siguiente, o sea, se deja que se cargue hasta el doble de la tensión de la batería. Por ejemplo, si una batería es de 12 voltios, se deja que se cargue hasta los 24 voltios y luego en la descarga se le deja que se descargue unos 5 voltios por debajo de la tensión de la batería, es decir, pasaría de 24 voltios a 7 voltios y ahí comenzaría otra vez a cargarse. Este switch del circuito se puede implementar de varias formas. Una es implementarlo con elementos mecánicos, como puede ser, bueno, pues una rueda que tenga un trocito de cobre y un par de escobillas que hagan contacto y cada vez que da vueltas eso se cierre por el contacto del cobre. O también se puede implementar con métodos electrónicos. Al implementarlo digamos de forma mecánica tiene la complejidad de que controlar el tiempo de apertura y el tiempo de cierre pues es mucho más difícil que hacerlo con elementos electrónicos. En nuestro caso nosotros vamos a diseñar el circuito, o vamos a implementar un circuito ya diseñado con elementos electrónicos. El switch en concreto pues lo vamos a implementar con un temporizador 555, muy conocido por todo el que tenga unos conocimientos mínimos de electrónica. Antes de entender el funcionamiento general del circuito de descarga por condensador, vamos a ver dos o tres conceptos del chip 555. Este es el diseño de un chip 555 por dentro. Como veis, tiene tres resistencias que hacen de un divisor de tensión, tres resistencias de 5K, dos operacionales, un flip-flop y un transistor que se llama transistor de descarga. Luego veremos por qué. La tensión simplemente entre los terminales 1 donde va a masa y el 8 donde se le da la tensión positiva. Esa tensión puede ir desde 4,5 voltios hasta 16 voltios. Este chip puede disipar hasta 600 milivatios de potencia y la corriente de salida, como mucho, puede ser de 200 miliamperios, que para lo que nosotros queremos es más que suficiente. Esta es otra foto del interior del chip 555
y como veis están las tres resistencias, están los dos amplificadores, amplificadores operacionales, el transistor de descarga y el flip-flop. Este es el terminal de salida, el 3, este es el terminal de masa, el 1, y este es el terminal de tensión positiva, el 8. Bueno, ahora vamos a ver un circuito montado ya con el 555, que es lo que nos hace falta para entender el funcionamiento de todo el circuito de descarga por condensador. C1, cuando apliquemos tensión, se carga a través de R2 y R1. De R2 y R1. Por lo tanto, estos tres componentes forman la constante de tiempo del circuito. Luego veremos que en el circuito real de descarga por condensador, estas dos resistencias las vamos a poner como resistencias variables, y con esto jugaremos con el tiempo de on y tiempo de off. Cuando aplicamos tensión al 555, la salida está en nivel alto. El terminal conectado a los pines 6 y 2 del condensador comienza cada vez a hacerse más positivo, se empieza a cargar a través de R1 y R2 y comienza a hacerse más positivo hasta que alcanza 2/3 de la tensión de alimentación, en este ejemplo 15 voltios. Cuando eso ocurre, la entrada no inversora del COM2 supera la tensión de referencia que hay entre R2 y R3 de las resistencias externas del 555, y eso activa la salida del flip-flop, pasando esto es una puerta inversora, pasando la salida a nivel bajo. En ese momento empieza a conducir en saturación el transistor de descarga, que como veis, por un lado está conectado a masa. Aquí se puede ver que el transistor de descarga está por un lado conectado a masa y por otro al pin 7. Cuando entra en saturación el transistor, es decir, cuando empieza a conducir, como C1 y R2 están conectados entre el pin 7 y masa, empieza a descargarse el condensador C1 a través de R2. Cuando C1 se está descargando y alcanza un valor igual a 1/3 de la tensión de alimentación, la entrada inversora del COM1 alcanza un valor inferior a la entrada no inversora, y esto activa nuevamente el flip-flop, pasando la salida de Q a nivel bajo. Esto hace que el transistor se cierre, deje de conducir, y la salida del 555 vuelve a pasar a nivel alto. Y además, al no conducir el transistor, el C1 comienza nuevamente a cargarse, y así comienza de nuevo el ciclo que hemos comentado. Bueno, este funcionamiento lo que nos va a producir es una serie de pulsos rectangulares donde la presencia o ausencia de tensión vienen determinados por R1, R2 y C1, por estos valores. Cuando C1 se está cargando, la tensión de C1 va a variar entre 2/3 de la tensión de alimentación y 1/3 de la tensión de alimentación, y cuando C1 se esté cargando, la salida del 555 estará en nivel alto, y cuando C1 se esté descargando, la salida del 555 estará en nivel bajo. Nivel alto, nivel bajo. El tiempo de carga se calcula con la siguiente forma: el tiempo de carga del condensador C1, 0,693 por R1 más R2
en ohmios por el valor de C1 en faradios. Esto sería el resultado de esto, que es en segundos, es el tiempo de on, tiempo en el que la señal va a estar en nivel alto. El tiempo de descarga, que sería el tiempo de off, es decir, el tiempo en el que la señal va a estar en nivel bajo, acordaros que la descarga de C1 se hacía a través de R2, es 0,693 por el valor de R2 en ohmios por el valor de C1 en faradios. Y este resultado dará el tiempo en segundos, el tiempo de off. Con esto podemos jugar con los potenciómetros que pongamos R2 y R1 en el circuito real, pues para calcular los valores que nos hagan falta a nosotros para que la tensión, acordaros, la tensión del capacitor, de este supercapacitor que vamos a poner de 30.000 micros, pues llegue al doble de la tensión de la batería, en este caso 24 voltios, y luego empieza a descargarse pues hasta una tensión más o menos de 5 o 7 voltios. El tiempo total de un ciclo completo, es decir, el tiempo de off más el tiempo de on, pues sería el tiempo de carga más el tiempo de descarga, es decir, tiempo de carga 0,693 por R1 más R2 por C1, que es lo que vimos aquí, más el tiempo de descarga, que sería 0,693 por R2 por C1. Simplificando esta ecuación, nos sale que el tiempo total de un ciclo es 0,693 por R1 más 2R2, el doble del valor de R2, por C1. R1 y R2 en ohmios, C1 en faradios y el resultado es en segundos. La frecuencia en hercios es igual a la inversa de la constante de tiempo. La constante de tiempo hemos dicho que era 0,693 por R1 más 2R2 por C1. Así que esto es igual a 1 partido por la constante de tiempo. Simplificando la ecuación, pues nos sale 1,44 partido de R1 más 2R2, el doble de R2, por C1. Esta frecuencia es en hercios, R1 y R2 en ohmios y C1 en faradios y T pues en segundos. Con esto podemos calcular la frecuencia de carga y descarga de nuestro supercondensador, que también puede ser un dato importante de cara a hacer pruebas. En cualquier caso, explico esto porque con estos datos, en vez de jugar a mano con los potenciómetros e ir viendo un poco a lo loco cómo se va comportando en el osciloscopio, podremos calcular perfectamente los valores que nosotros queramos. Con estas explicaciones termino pues ese repaso muy superficial del 555, porque tampoco era el objetivo del video tutorial, y sí que pasamos a ver ya en detalle cómo se comporta el circuito de carga y descarga por condensador en el motor Bedini.